Muy bien, buenos días. Me alegro mucho de veros. Espero que los que han estado de vacaciones hayan disfrutado, hayan descansado. Y de nuevo aquí, también saludar a los que nos ven por las redes sociales. Pues también deseamos para ellos lo mejor. Estamos cantando una canción que dice "Poderoso su nombre es". Y hoy vamos a ver cuán poderoso es el Señor cuando actúa en favor de sus hijos. Estamos terminando una serie que trata acerca de la fe. La fe es fundamental, es primordial, es la vida cristiana y es nuestra relación también con Dios. Hemos visto que por la fe creemos cosas, ¿no? Por la fe también hacemos cosas. Y hemos visto a lo largo de la serie, que por cierto agradezco a todos los que han participado, lo han hecho muy bien, pues a lo largo del verano, la participación de otros en la serie. Por la fe también se hacen cosas y también por la fe pasan cosas. Por la fe también no solo creemos, no solo hacemos cosas por la fe, sino también cuando se ejercita la fe, pues pasan cosas. Hoy vamos a ver cómo por la fe pasan cosas. Vamos a ir al texto de Hebreos, capítulo 11. Estamos viendo toda la lista de fe, de personas que tuvieron fe en un momento determinado en su vida, como nosotros debemos tener también fe en las circunstancias en las que estemos en este momento. Y nos dice el autor de Hebreos que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Todos conocemos esa historia, ¿no? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos durante 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esto es bueno que traigamos a nuestros hijos a la escuela dominical, a Bambalá, a la natación, porque estas cosas las dominan. ¿A que sí? Ellos conocen estas cosas, conocen estas historias que aparecen en la Escritura, que les hablan del Dios en el que creemos. Y aquí vemos 2 sucesos que suceden ya a punto de entrar en la tierra prometida. Por la fe cayeron los muros de Jericó y por la fe también una persona fue salva, ella junto con su casa. Eso no lo vamos a ver hoy, nos vamos a quedar en la primera parte. A mí me tocan siempre los textos cortitos, ¿de acuerdo? Versículos muy cortitos, pero bueno, vamos a ver lo que podemos aprender a la luz de este hecho portentoso que por la fe cayeron los muros de Jericó. En primer lugar, es interesante que veamos que el autor, el que escribe y piensa en ese momento de la historia, podía habernos hablado de la fe de Josué, o podía habernos hablado de la fe de Caleb, que fueron 2 personajes importantes, y cómo hasta el final de sus días que la fe persevera hasta el final. O sea, de cómo ellos ahora eran jóvenes, pero llegaría un momento que no lo fuesen, y cómo hasta el final de sus días ellos seguían confiando y creyendo, depositando fe en la persona del Señor. Así que la fe perdura hasta el momento de la vejez. Ellos desearon, aún ya mayores, conquistar nuevas tierras y seguir adelante con nuevos retos. Pero no, se limita a hablar de otra cosa. No habla de la fe de Caleb ni de la fe de Josué. Habla de la caída de Jericó y de la salvación de una familia. Ambos sucesos ocurren ahora en el libro de Josué. Ya hemos dejado atrás otros personajes que viven en otros libros de la Biblia, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, Deuteronomio. Pero aquí ahora ya empezamos a ver la fe en otro momento preciso de la historia. Pero antes de entrar en eso, vamos a ver algunas cosas interesantes aquí en este pasaje. Mira, en primer lugar, el autor da veracidad histórica al hecho que menciona. ¿De acuerdo? Él dice, esto pasó de verdad. Esto no es un cuento, no es una historia para niños, ¿me entendéis? Tampoco es una espiritualización de un hecho natural que tú le das una explicación sobrenatural. No, sino que él cuando escribe recoge este hecho como un hecho verdadero, un hecho histórico, no como un cuento, no como un mito. Mucha gente dice, la Biblia está llena de mitos. O sea, ¿cuándo dicen eso? Pues cuando se encuentran con alguien o con algo que la razón no puede explicar. Y como no se puede explicar racionalmente, dicen, esto no pudo suceder. Es imposible que los muros de una ciudad se caigan de la manera en que dice aquí que se cayeron.
¿Entendéis? Por lo tanto, esto es algo extraordinario, por lo tanto, esto no es verdadero, esto no es histórico, esto ciertamente no pasó. Podemos dar una interpretación que era lo que ellos hubieran querido que pasase y tal, lo que fuera, ¿me entendéis? Eso es espiritualizar un pasaje, darle una interpretación espiritual a un hecho que no lo es, que es meramente natural, pero no es eso. ¿De acuerdo? No es un mito, no es un cuento, no es una espiritualización, es un hecho histórico. Aquello pasó, es real. Él menciona, el que escribe, que esto fue un suceso verdadero, como vamos a ver después, que nos demuestra la arqueología, que se dedica a estudiar pues, y a descubrir los restos del pasado. Otra cosa interesante es que de la fe de los personajes que he dicho, de Génesis y de Éxodo, aquí menciona personajes del libro de Josué. Quiere decir que hasta aquí los personajes de fe que hemos visto están anhelando estar donde ahora están Josué y Caleb. O sea, a ellos se les había prometido una tierra, ¿de acuerdo? Pero ellos no la han disfrutado todavía. Ellos están en Egipto, ¿me entendéis? Son esclavos de Egipto. Ahora después están en el desierto. Todavía esa fe no se ha hecho real, no están en la tierra prometida. Y sin embargo aquí ya esta generación sí está en la tierra prometida. Lo cual quiere decir que los personajes que hemos visto hasta ahora fueron llamados a perseguir algo que todavía ellos no habían visto. Por eso dice el autor, conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraban de lejos. O sea, ¿me entendéis? Creían que algo iba a pasar, como cuando José muere, él también deja dicho, como Jacob, que sus huesos no se quieren quedar en Egipto porque ellos tienen la certeza de que Dios les va a llevar a la tierra prometida, ¿me entendéis? Entonces, ellos aspiraban a eso, ¿de acuerdo? Pero no vivieron eso, no fue la generación que vivió eso. Entonces, lo miraban de lejos, pero lo creían, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, sabemos que vamos a llegar ahí, Dios nos lleva a ese lugar, pero todavía no hemos llegado, estamos en el desierto. Por lo tanto, nos toca, esta no es nuestra tierra, este no es nuestro sitio. Es como cuando nosotros también analizamos nuestra realidad en este momento y decimos, mira, este no es mi sitio. No nos encontramos bien en el mundo en el que estamos. Aspiramos a otra cosa mejor, por lo tanto somos peregrinos, que nadie eche raíces, que nadie piense que esto es todo. Vamos, como ellos, en dirección de la tierra prometida, de algo que está por delante, que lo saludamos, lo creemos, pero vivimos aquí como peregrinos, ¿de acuerdo? No echemos raíces ni pensemos que aquí está el destino final de nuestras vidas, ¿me entendéis? Entonces, esto es interesante. Ahora ya esta generación está ya a punto de conseguir lo que otros no habían conseguido, de disfrutar esa tierra que ellos habían soñado, sus familiares, sus padres habían soñado, ¿de acuerdo? También, en tercer lugar, otra cosa interesante, antes de ir al tema, es que es un momento muy significativo porque están delante de la tierra prometida. Mira, vamos a ver un mapa ahí de la situación en la que ellos se encuentran y están allí arriba. Mira, toda esta línea azul es el recorrido que ellos hicieron desde Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegaron aquí, 40 años antes, ahí donde pone Beerseba, ahí arriba, ¿lo veis? Cades Barnea, ahí Moisés envió 12 espías para entrar por el sur a Canaán, veis ahí, para ver cómo era la tierra que Dios les había prometido. Entonces vienen los espías y dicen, mira, Josué y Caleb, que curiosamente están aquí, están vivos, decía, mira, es una tierra, tiene sus dificultades, pero es una tierra de leche y miel. El Señor nos ha prometido que nos va a conceder esa tierra. Vamos a tener que perseguirla, que conquistarla, pero vamos a por ello. Esa es la fe. Pero había 10 espías que decían, madre mía, mejor que nos volvamos porque esto va a ser complicado, esto va a ser difícil, ¿de acuerdo? Y por causa de la falta de fe de un grupo, todo el pueblo no tuvo fe, y estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto hasta que murió esa generación. Solamente Dios dijo, bien, no habéis tenido fe, no habéis confiado en lo que yo he prometido, pues ahora os toca dar vueltas, y por eso se ve ahí esas vueltas que estuvieron ahí 40 años hasta que murió esa generación, pero curiosamente quedan vivos los dos que tuvieron fe, Josué y Caleb.
Así que esto era también un reto para ellos. Están allí arriba, en este caso entraron por el norte, ¿veis? Enfrente de Jericó, la primera ciudad a conquistar en la tierra prometida. Dice el texto que Moisés subió a aquel monte y ya la veía allí la ciudad delante, ¿entendéis? Pero él tampoco disfrutó de esa tierra. Pero ahí están de nuevo. Por lo tanto, la pregunta de Caleb y de Josué sería la siguiente. ¿Nos va a pasar como la anterior generación? Y es curioso que Josué y Caleb en este caso mandaron también espías para analizar la tierra. ¿Sabéis cuántos mandaron? 2. 2. Moisés mandó 12. 10 de ellos decían, eso es imposible, ahí no se puede entrar. Mejor que nos vayamos para atrás. Y Josué y Caleb dijeron, 2. Y efectivamente, pues era un momento de decisión. ¿Entendéis? 40 años antes sus padres se echaron para atrás, no tuvieron fe. Pero ahora ellos sí la iban a tener. Ellos sí la iban a tener. Por lo tanto, esto es significativo lo que está pasando aquí. ¿De acuerdo? Envían 2 espías y ellos creen a lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, la fe de esta generación es mayor que la fe de la generación de sus padres. ¿Esto puede suceder también en la vida real? Pues sí. Puede haber creyentes que tengan más fe que sus padres, o fe de los padres que tengan más fe que sus hijos, o fe de estos jóvenes que tienen más fe que los jóvenes de la generación anterior. Esto puede pasar. Esta generación anterior no tuvieron fe, sin embargo sus hijos sí. ¿Por qué la tuvieron? Probablemente aprendieron la lección, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es importante. En cuarto lugar, no se menciona la fe de Josué, que también, porque cuando vemos el texto lo vamos a ver, Josué había mantenido la fe a lo largo de todo ese tiempo, a lo largo de 40 años, que es también importante. La fe verdadera persevera en el tiempo. O sea, la fe no es que me como el mundo, que me como todo, que no, ¿sabes? Voy a cambiar el mundo y después del campamento, después a los 10 días del campamento ya se te ha olvidado todo. No, la fe persevera. ¿De acuerdo? La fe persevera y la fe de Josué y de Caleb se mantuvo durante 40 años. ¿De acuerdo? Lo mismo que al principio. La fe verdadera persevera a pesar y en el paso del tiempo. Pero es curioso que no se menciona tanto la fe de Josué, que sí, pero la fe ahora de todo el pueblo. Y es la fe de todo el pueblo la que hace caer las murallas, como vamos a ver, de Jericó. Esto es interesante por lo siguiente, porque podemos tener fe como individuos, como personas individuales que hemos de tener. O sea, uno sí conoce a Jesús, se convierte, entrega su vida a Él, no en grupo, sino por Él mismo. O sea, hay una fe que es personal y que tú no puedes tener la fe de tu marido o tu marido no va a tener la fe que tú quieres que tenga, ¿me entendéis? Hay una fe personal, que es la de cada uno. Pero también hay una fe comunitaria o la de todo un pueblo o la de toda una iglesia. O sea, en una iglesia podemos encontrar 2 personas que tengan fe, pero la tienen el resto de la gente que compone esa iglesia, ¿entendéis? La fe puede ser personal, pero la fe debe ser también comunitaria. Y fue la fe de todo el pueblo la que hizo caer los muros de Jericó. Lo cual quiere decir que eso es importante. Es importante la fe que tengan las personas, pero también es importante la fe que tenga el grupo donde se congregan esas personas. Porque si el grupo no tiene fe, los Josué y los Caleb pueden ir al desierto 40 años. Cuando eso podía, ¿me entendéis? Podía haber sido evitado. Entonces, es importante que tengamos fe también como iglesia. ¿No? O sea, muy bien, yo tengo fe personal, pero como iglesia también tenemos fe en un Dios que es poderoso, ¿me entendéis? Que sea una iglesia de fe. No una iglesia donde tienen algunos Josué o Caleb que tienen fe, pero
el resto no la tiene. Entonces, es importante la fe comunitaria, porque la fe comunitaria hace que pasen cosas. No solamente la fe de la iglesia, sino la fe de tu grupo pequeño. Entusiasmados, hermanos, vamos a hacer esto, vamos a meternos en este proyecto. Ah, ¿dónde vas tú? ¿Qué te crees? Que esto, que no, que esto... ¿Me entendéis? Entonces, la fe de uno puede ser matada por la poca fe del resto. La fe de la familia es importante. Qué bueno es que haya una familia que uno tenga fe, pero ¿no sería mejor que el otro también la tenga y que los hijos también la tengan? ¿No? Pasan muchos casos de familias donde solamente una persona, o el marido o la esposa, o quizás los hijos, pero no los padres, tienen fe. Y eso es más difícil de llevar que si todos los miembros de la iglesia tuviesen fe. Pero es importante, aunque haya uno, que mantenga la fe, porque a través de la fe podemos influenciar en el resto, que fue al final lo que hicieron Josué y Caleb. ¿De acuerdo? Que al final ellos terminaron dirigiendo al pueblo hacia donde tenía que ir. La importancia de la fe en la iglesia, la importancia de la fe en el grupo pequeño, en el matrimonio, en la familia, para que pasen cosas, para que por la fe, como dice el texto, los muros caigan como cayeron los muros de Jericó. Estos son muros que pueden ser dificultades. Yo pienso ahora en ti y pienso que identifiques algo que pueda ser para ti un verdadero muro, un verdadero obstáculo. ¿De acuerdo? Y que lo tengas ahí pendiente. Pues esas son cosas que creo que son interesantes antes de entrar a ver lo que pasó. Vamos a ir ahora a la historia de Josué, capítulo 6, versículo 1 al 12. Vamos a verlo en la pantalla y dice lo siguiente. Ahora Jericó, ya están allí, están a punto de entrar y Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Quiere decir que esta ciudad había escuchado que Israel estaba viniendo hacia ellos y tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque habían escuchado que Dios había hecho ya grandes cosas en el desierto. Y entonces los que mandaban allí dieron la orden de hay que cerrar la ciudad para defenderla, para que estos judíos no puedan conquistarnos. Dice que estaba cerrada y bien cerrada. Nadie podía entrar y nadie podía salir, lo cual indica que era una ciudad que se estaba preparando para la guerra, ¿no? Nadie entraba y nadie salía. Y dice, mas el Señor le dijo a Josué, mira, habla el Señor con Josué, y dice, mira, Josué, ven aquí, ven, mira, está viendo allí la ciudad, todos los soldados de Jericó corriendo por las murallas y preparando las lanzas, los cañones y todas esas cosas, las armas, ¿no? Y dice Dios a Josué, ven aquí, mira, esta ciudad ya está en tus manos, yo te la entrego en tu mano, a la ciudad y su rey, con sus varones de guerra. ¿Vale? Dios está diciendo que ya está hablando que no del futuro, sino del pasado. Esta ciudad ya está en tus manos. Yo la he entregado en tus manos. ¿Qué pudo decir Josué? Fantástico. Estas son las noticias que yo quiero escuchar. ¿De acuerdo? Estas son las noticias que yo quiero oír. ¡Qué bien! Y dice el Señor ahora, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El cuerno de carnero era así, ¿vale? Como una trompeta hecha con un cuerno de un animal, ¿de acuerdo? Y haréis sonar esa trompeta. Dice, rodearéis la ciudad, todos los hombres de guerra. Esto haréis durante 6 días y los sacerdotes harán sonar los cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho, allí donde esté, hacia adelante. Llamando pues, estas son las instrucciones. Aquí Josué podía haber dicho, qué cosa más rara de conquistar una ciudad, pero se ve que no dice nada de eso, ¿no? Dice en el versículo 6 que llamó pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y estos podrían haber dicho a Josué, ¿qué? ¿Cómo? ¿Estos son tus planes? Y dijo al pueblo, después de hablar a los sacerdotes, dijo al pueblo, pasad
y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros callados, no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Qué difícil es callar a miles de personas, calladito, ¿de acuerdo? No habléis hasta que yo lo diga. Gritad entonces. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, volvieron luego al campamento, pasaron la noche, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca del Señor, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas tocaban continuamente. O sea, no se cuestiona en absoluto. Primero, lo que Dios le había dicho a Josué, él no se lo cuestiona a Dios, qué cosa más rara. Ni tampoco los sacerdotes le cuestionan a Josué, qué cosa más rara Dios te ha dicho. Ni tampoco el pueblo, que sí había cuestionado a Moisés, le cuestiona a Josué y a los sacerdotes aquello que tienen que hacer para conquistar esa ciudad. Vemos obediencia completa a lo que Dios ha dicho. ¿De acuerdo? Entonces, así dieron la vuelta a la ciudad el segundo día, y volviendo al campamento de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron la vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad ahora, porque el Señor os ha entregado la ciudad. A ver quién es el primero que grita. No vaya a ser que grite y aquello no se cae. Aquello sigue en pie. Así que fue la fe de todo un pueblo que al unísono empezaron a gritar, ¿de acuerdo? Y entonces dice aquí, empezaron a gritar y el Señor le dijo: os ha entregado la ciudad, y la ciudad será anatema al Señor, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, esto lo vamos a ver en otro momento, con todos los que estén en casa con ella. Sabéis que ató un este rojo en su casa para que fuese identificada la casa, que curiosamente en eso que pasó, la casa de Rahab no fue destruida. Curioso. Vamos a verlo después. ¿De acuerdo? Entonces, la salvación de esta familia, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. La salvación de una persona indigna a la vista de los hombres. Era prostituta esta mujer, pero tenía la convicción de que el Dios de los judíos era el Dios verdadero. Pero vosotros, versículo, guardaos del anatema, no toquéis eso, ¿no? No sé que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas solamente, lo que está diciendo aquí el Señor, a través de Josué, no podéis tocar nada de lo que hay en la ciudad, solamente el oro y la plata. Lo demás dejadlo. Lo primero que hacía un pueblo cuando saqueaba a otro es irse a la despensa y saquear los alimentos para dar de comer a la tropa. Pero aquí se les prohíbe tomar nada de alimento, solamente podían coger el oro y la plata, ¿de acuerdo? Entonces, más toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Señor y entren en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocan las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Quiere decir que estaban rodeando la ciudad, probablemente la ciudad estaba completamente rodeada, y todos los muros cayeron, y cayeron los muros que estaban delante de ti, donde tú estabas. Por lo tanto, no tenías que dar la vuelta para entrar por otro sitio, sino que tú puedes ir adelante. Curioso esto, como vamos a ver después, porque todos los muros cayeron. Así que fueron hacia adelante, no tuvieron que girar, dice el texto, ¿no? Cada uno allí donde está, suba hacia adelante, porque toda la muralla se derrumbó. Así que, ¿pasan cosas por la fe? Sí. ¿Pasan cosas por la fe de un pueblo? Sí. Como vamos a ver ahora. Vamos a ver 4 cosas. En primer lugar, vemos la dificultad de la fe. O sea, la fe también se enfrenta a situaciones que son difíciles, ¿no? Están, como he dicho, a punto de entrar, han pasado por el desierto, una ciudad fortificada delante de ellos. Vamos a ver una foto de los descubrimientos arqueológicos.
Mira, esa era una de las murallas, mirad el hombre, tenía 8 o 9 metros de altura. Además tenía 3, en la ciudad de Jericó tenía como 3 murallas. Tenía un muro de contención. Sobre ese muro, como habéis visto también en las películas, ¿no? Que hay en el Señor de los Anillos, se ve perfectamente cuando se entraba a una fortaleza, primero había una muralla. Si el enemigo entraba y conquistaba esa parte de la ciudad, todavía se cerraban las puertas y se accedía a la parte más alta de la ciudad, a segunda. Tenía 3 murallas, Jericó. Entonces había un muro de contención y entonces, fijaros, la altura de las murallas era la anchura, lo tengo por ahí apuntado, la altura eran 8 o 9 metros y la anchura eran como 3 o 4 metros. Pero lo que sí es cierto es que la ciudad de Jericó, según los arqueólogos, es la ciudad más antigua conocida del mundo. O sea, probablemente a lo mejor hay otras ciudades antiguas, pero la ciudad conocida más antigua del mundo no es Cádiz, sino que era Jericó. Dice que tenían 8.000 años de edad. Es que Cádiz es muy antigua, ¿no? Tenía como 8.000 años de edad. Y como digo, es la ciudad la fortaleza más inmensa del mundo conocido de aquel tiempo. Así que ellos podrían pensar, pues anda, empezamos bien a conquistar la tierra prometida. Podríamos haber empezado por algo más facilito, ¿no? O sea, vamos a ir a un sitio donde no haya murallas, donde la cosa esté un poco más, así nos vamos motivando y nos vamos animando y dejamos... No, se encuentran con una dificultad, lo cual quiere decir, hermanos, no te creas aquellos que dicen que la fe, si tienes fe no vas a tener ningún problema ni ninguna dificultad. Esto está chupado, no. La fe se encuentra a veces con murallas, y con murallas que a nosotros nos parecen imposibles de conquistar. ¿De acuerdo? Entonces la fe tiene también sus dificultades. La vida de fe es una vida de lucha, es una vida también a veces de dificultad y de desafío, pero para eso está la fe. ¿De acuerdo? Así que no es fácil, hay dificultades para la fe. Cuando le dicen a los discípulos, Jesús ha resucitado, dicen, eso no puede ser. Yo, de verdad, no hubiera creído los textos de la resurrección si todos se lo creen. Si todos se lo creen, todos los discípulos se lo creen a la primera, dicen, esta gente estaba completamente, le habían comido el coco, ¿me entendéis? Pero lo primero, la reacción humana, es eso no puede ser. ¿De acuerdo? Entonces la fe se encuentra a veces con obstáculos, con dificultades, como en este caso eran unas murallas. En segundo lugar, hay instrucciones que Dios da. O sea, nunca Dios nos dice, bueno, cree así, a ciegas, que ya está. No, Dios da instrucciones. Y las instrucciones que Dios da demuestra que nadie pudo inventarse esta historia. ¿Quién va a inventarse que para conquistar la ciudad más amurallada de la historia de aquel tiempo, la vamos a conquistar dando vueltas y pegando un grito final? ¿Me entendéis lo que digo? ¿Quién se inventa eso? Cualquiera que se inventa esta historia hubiera dicho, mira, nos hicimos de catapultas de estas modernas, y cogimos los satélites, no sé qué, ¿me entendéis? Y hubieran planificado una estrategia, pero esta estrategia, ¿quién se la inventa? Lo cual demuestra que la historia viene de Dios, no viene de los hombres, ¿de acuerdo? Entonces, nadie habría sugerido algo como eso, como la manera de conquistar una ciudad. ¿Os acordáis cuando Dios le dice a Moisés, mira, voy a liberarte, pero tienes que hacer una cosa, tienes que sacrificar un cordero y tienes que poner la sangre en los dinteles de las puertas? ¿Tenía sentido eso? Eso era absurdo. Pero obedecieron y gracias a eso los primogénitos fueron protegidos. ¿Me entendéis? Entonces, Dios a veces puede pedir algo que nos puede parecer a nosotros como absurdo. Y cuando le dice a Josué que yo os he entregado la ciudad, pero esta es la manera en que la vais a conquistar, él le puede parecer absurdo. Rodea la ciudad 6 días, todo el mundo callado, gritad el 7º día, después de que ese día la rodeáis 7 veces. Yo estoy seguro que todos estaban callados, pero algunos romperían el silencio el 2º día diciendo, pero esto no tiene sentido, esto es absurdo. Ya hemos empezado, nos quedan 7 días dando vueltas por aquí y ahora el último día pegamos un grito, pero esto es estrategia militar. Entonces seguro que alguno había dudado de Josué. Oye, Josué, así por lo bajini, ¿no? Porque no podía decírselo a la cara. Entonces, oye, esta es la estrategia, esta es la manera en que vamos, ¿entendéis? Poneros en situación, ¿de acuerdo? Este está loco y este es el plan, no tiene un plan B.
pues vaya líder que tenemos, así vamos a conquistar la tierra. Porque es que, quiero decir, la muralla estaba ahí, o sea, que no era una... Entonces, si tú estás ahí y te dicen que la rodees 7 veces, dices, no hay un plan B con un buen cañón, o yo qué sé, ¿me entendéis? Con más caballería, lo que fuera. Nunca hubiera sugerido, yo creo, que Josué, si Josué está en un comité de crisis de estos de la guerra y sugiere, oye, yo tengo una idea, para conquistarla vamos a darle 7 vueltas y vamos a pegar un grito al final. Hubieran dicho, mira, sácalo de aquí, sácalo de aquí porque este es un mal general, ¿de acuerdo? Pero no solamente eso, sino que los soldados que estaban allí bien pertrechados se reirían de ellos. Dirían, pero esta gente, o sea, esperaban allí, lanza, fuego, empezaban allí. Y ahora resulta que van pacíficamente dando la vuelta a la ciudad, se van a dormir, vienen al día siguiente, y esta gente está, ¿o no? Esta gente, esto no tiene sentido, pero bueno, que sigan así. ¿Entendéis? Dicen los arqueólogos que el día del asedio, el tiempo del asedio fue al final de la cosecha. O sea, dicen algunos que, por lo que han descubierto, que la ciudad tenía para 3 años para poder subsistir. Así que den vuelta. Que nosotros tenemos trigo aquí para 3 años. Tenemos el frigorífico lleno, la despensa llena, ¿me entendéis? Porque una de las cosas de los asedios era intentar que la gente se rindiera porque faltaba el agua, faltaba la comida, ¿no? Entonces, esta gente se reiría de ellos. Pero es que la gente se ríe de la fe de los cristianos. Lo mismo pasó con Noé, cuando se nos habló de Noé, ¿no? Vas a hacer un arca cuando no ha llovido, te vas a meter ahí con animales, esto no tiene sentido, ¿de acuerdo? Así que la fe a veces genera la burla de los que no la tienen. Pero así se iba a tomar la ciudad, de esa manera, por la confianza, por la obediencia plena a lo que Dios dijo que había que hacer. Dios había dicho y nos dice muchas veces que no es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. Muchas veces cuando estamos ante una dificultad, un muro como el de Jericó, podríamos empezar a planificar a ver cómo salgo de aquí y el Señor nos dice, tranquilo, que no es con espada, no es con estrategia, no es con ejército, no es con poder, es con mi Espíritu. Y así iba a ser en esta primera ciudad, en este primer reto, ¿de acuerdo? Así que Dios les promete que va a entregar la ciudad, no les dijo cómo lo iba a hacer, aunque más adelante se lo estaba diciendo, pero eso fue suficiente para que Josué convocara al pueblo y todos obedeciesen a lo que Dios había dicho. Así que así es la fe. O sea, la fe cree, la fe obedece y la fe confía. O sea, hay una respuesta de obediencia a lo que Dios dice. Y cuando hay esa respuesta a lo que Dios dice que va a hacer, cosas pasan. Por la fe pasan cosas. En tercer lugar, la respuesta de la fe. La respuesta de la fe a lo que Dios había dicho que hicieran no es otra que lo mencionó, es la obediencia. Ellos obedecen. Obedecen, a diferencia de sus padres que no lo hicieron. Dios promete una cosa, da instrucciones, el pueblo cree y obedece. Y cuando el pueblo obedece, Dios cumple su promesa. Y estas 3 cosas van siempre juntas, ¿de acuerdo? La fe cree lo que Dios dice. Pero si crees lo que Dios dice, tú obedeces a lo que Dios dice. Y cuando tú obedeces a lo que Dios dice, Dios hace lo que tú no puedes hacer. Dios hace el resto y cumple su promesa. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocan la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritaron todos y el muro se derrumbó. Bueno, ¿qué fue lo que derrumbó el muro? Si nosotros nos vamos a la Macarena, lo que queda de muralla, y empezamos a gritar, ¿vosotros pensáis que vamos a causar algún efecto sobre un muro de 8 metros de altura? ¿No? Pues ¿sabéis lo que dicen los arqueólogos ante la evidencia? Que efectivamente, por lo que se ha descubierto en Jericó, hubo un terremoto. O sea, como han encontrado las murallas de Jericó, demuestra que las murallas no cayeron de una manera paulatina con el paso del tiempo, sino cayeron por un terremoto. Entonces ya no es Dios, es un terremoto. Ya que no pueden
cuestionar que aquello fue real, tal como dice la Biblia, dijeron, fue un terremoto. Pero qué curioso que un terremoto ocurre cuando el pueblo grita después de 7 días. O sea, ¿me entendéis? O sea, en Marruecos ha ocurrido un terremoto, ¿no? Pero ocurre justamente cuando Dios dice, así que probablemente, a lo mejor Dios utilizó una fuerza sobrenatural o probablemente Dios utilizó un terremoto para hacer temblar aquellos muros para que cayesen. Pero ciertamente la arqueología reconoce que hubo un terremoto, aunque no fue Dios el que lo causó. ¿Entendéis? Aquellos que no creen que esto sea histórico, que esto sea real. Porque claro, entonces hay que aceptar que Dios existe y que Dios es poderoso. ¿Entendéis? Entonces, algo sucedió ahí en esa muralla que demuestra que ciertamente las murallas cayeron de una forma repentina. Pero es muy curioso que por todo lo que se ha encontrado en la ciudad de Jericó, porque es una ciudad muy excavada, muy estudiada, los arqueólogos pueden fechar precisamente la época en la que el pueblo de Israel estaba allí. ¿Vale? Y eso demuestra que coincide en el tiempo la llegada del pueblo de Israel delante de Jericó con el momento en el que las murallas cayeron. Así que es una intervención divina. Dios había dicho que iba a ser así y ciertamente así fue. Mira, dicen los arqueólogos lo siguiente. La destrucción fue completa. Las paredes y los pisos estaban ennegrecidos o enrojecidos por el fuego y cada habitación estaba llena de ladrillos, maderas y utensilios domésticos caídos. O sea, las casas se derrumbaron. En la mayoría de las habitaciones los escombros caídos fueron fuertemente quemados, pero el derrumbe de las paredes de las habitaciones orientales parece haber ocurrido antes que fueran afectadas por el fuego. Quiere decir que primero se cayeron y después se quemó, no al revés. No primero se incendió y después se cayeron, que pudieron caer por el incendio. No, fue al revés. El incendio fue posterior al derrumbe. Un arqueólogo cristiano dijo lo siguiente: las murallas caídas y los restos quemados, los graneros fueron hallados completamente llenos. Demuestra que la conquista fue rápida, el asedio fue breve y los vencedores no se llevaron el botín tal como Dios les había dicho que hiciesen, que no se lo llevase. Qué raro que tú conquistas una ciudad y dejes toda la despensa llena. Necesitas alimentar a tu tropa, pero Dios dijo, no te lleves eso, déjalo ahí. Por lo tanto, todas las vasijas que encontraron estaban completamente llenas de trigo. ¿De acuerdo? Esto es el testimonio de la arqueología sobre un hecho bíblico. Así que vemos que la fe no es credulidad barata. No es que necesitemos que venga la arqueología para creer en Dios, pero estas cosas se van descubriendo y uno va teniendo también fundamento para la fe. La fe no es credulidad barata. ¿De acuerdo? Ese pueblo, muy interesante, ese pueblo tenía miedo, se encerraron porque habían escuchado que Dios había hecho algo portentoso, abriendo el mar, y los egipcios fueron tragados por el agua. Por lo tanto, ellos tienen miedo. Reconocen que el Dios de los judíos es superior a su propio Dios. Así que vemos que la fe tiene sus razones, ¿de acuerdo? Y la fe cristiana se fundamenta también en evidencia. No creemos las cosas porque sí, sino porque vemos por las evidencias que hay alrededor que ciertamente es tal como Dios lo ha dicho. Así que independientemente de lo que Dios usara, si fue una intervención sobrenatural o fue un terremoto para destruir los muros, el autor de Hebreos, cuando repasa ese suceso, dice que por la fe cayeron los muros. O sea, no dice, un terremoto hizo que... Dice, por la fe del pueblo cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Así que la obediencia del pueblo a lo que Dios había dicho. Y finalmente, en cuarto lugar, por la fe pasan también cosas. Mira, por la fe de Josué, en primer lugar, de los líderes, es importante que los líderes tengan fe y que el pueblo vea la fe de sus líderes. Por la fe de los sacerdotes, que hicieron lo que Josué les había dicho. Por la fe de los soldados, que obedecieron unas órdenes que podían parecer ridículas como soldados que eran,
por la fe de todo el pueblo, caen los muros de Jericó. Por lo tanto, confían plenamente en lo que Dios ha dicho que tienen que hacer, aunque no lo entiendan, aunque sea incomprensible, pero confían en lo que Dios dice. Ahora, una cosa interesante es que esto fue una gran experiencia, ¿no? O sea, haber estado allí tenía que haber sido, o sea, ver aquello derrumbarse y poder acceder a la ciudad y conquistarla desde donde estaba cada uno. Dios ha cumplido, o sea, pero esto no pasó más. Quiero decir, no saquemos de contexto la Escritura y nos vayamos ahora a la plaza de la Constitución, donde sea, a pegar gritos, porque la Biblia dice que hay que pegar gritos y caerán las murallas. ¿Entendéis lo que eso pasó una sola vez y no podemos decir, como pasó ahí, tiene que pasar aquí. Nos vamos a la ciudad, rodeamos la ciudad 7 veces y gritamos, Señor, danos la ciudad y las murallas. ¿Me entendéis lo que eso es? No entender realmente lo que dice la Biblia. Eso pasó una sola vez. La siguiente ciudad, ahí tuvieron que sudar. Pero amigo, lo que pasa aquí ya inspira lo que va a pasar después. Y eso debe ser también lo que ocurre en nuestra vida. O sea, lo que tú has visto en el pasado debería inspirarte a confiar en el presente y también en el futuro. Las siguientes ciudades tuvieron que luchar. Los muros cayeron solo esa vez. Pero es cierto que muchos muros caen por la fe. No. Cosas que son imposibles para nosotros, dificultades para nosotros, pueden caer si oramos, si tenemos fe en que Dios nos ha prometido que eso puede pasar. Así que el poder de Dios a través de la fe de su pueblo, de los que confían en Él. Esto fue algo que también pasó con Jesús. Cuando Jesús iba visitando las ciudades, había lugares donde no pudo hacer milagros. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿cómo es que aquí no? Porque no hay fe. Entonces esto es un misterio, pero lo vemos en la Biblia. O sea, por una parte Dios es poderoso, pero el pueblo tiene que tener fe en que Dios es poderoso, ¿no? Y lo que vemos en la Biblia es que Dios bendice la fe de aquellos que tienen fe. Y lo que primero pregunta Jesús es, ¿tienes fe? Sí, Señor, creo. Pues conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a la fe de la iglesia le será hecho. ¿Tenemos una fe corporativa? Sí, tú tienes mucha, pero todos tenemos la fe. Conforme a la fe de la iglesia, Dios puede intervenir en nuestra realidad, en nuestras dificultades, en nuestros muros. Así que Dios ha prometido cosas, lo vemos en esa historia, que pueden parecer incomprensibles. Los creyentes creen que Jesús hizo milagros. Los creyentes creen que Jesús resucitó. Los creyentes creen que los muertos van a resucitar. Que el mal va a acabar un día. Que vamos a disfrutar de cielos nuevos y tierra nueva. Que los que creen en Él, los creyentes creen que los que creen en Él tienen vida eterna. Los creyentes creen que Jesús está ahora mismo preparando un lugar para nosotros. Los creyentes creen que Jesús va a regresar un día. Y los creyentes creen que mientras tanto Él regresa, tenemos que seguir siendo iglesia, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, predicando el evangelio, aunque la gente no nos escuche, y todo eso lo hacemos por la fe. Mira, por la fe estamos adorando. ¿No? La adoración es un acto de fe. Cuando tú oras en tu casa, la oración es un acto de fe. Porque crees que Dios te está escuchando y que Dios te ha prometido ciertas cosas. ¿Me entendéis? Todo lo que hace la iglesia es por fe. Por la fe venimos a la iglesia los domingos no porque tengo ganas, no porque no tengo otra cosa que hacer, sino porque creo que Dios me ha dicho que tengo que estar aquí. Por la fe canto. ¿Por qué? Porque creo que Dios escucha lo que canto, ¿me entendéis? Por la fe soy generoso, doy para que la obra del Señor crezca, ¿me entendéis? Por la fe sirvo, aunque a veces no tenga ganas.
aunque otros no lo valoren. Pero cuando una persona sirve y persevera en el servicio, no lo hace porque la gente se lo reconozca, lo hace por la fe, ¿o no? ¿A que sí? Entonces, son acciones de fe, que son respuesta a lo que Dios ha dicho que tienen que hacer sus hijos. Así que, aunque el mundo se ría de nosotros porque creemos que vamos a resucitar, que Jesús resucitó, que está preparando lugar para nosotros, que creemos cosas que son increíbles, pues sigamos teniendo fe. Y ese texto que hemos visto nos enseña que hay dificultades, que la fe se enfrentará a dificultades, pero que Dios nos ha dado instrucciones y que tenemos que estar seguros que esas son las instrucciones de Dios. O sea, Dios que me ha dicho que haga, ¿cómo te lo ha dicho? Si está en contradicción de lo que ha dicho en la Biblia, ¿me entendéis? O sea, tenemos promesas que son claras en la Biblia. No tenemos que preguntar, Señor, ¿tengo que ir a la iglesia o no? Señor, ¿debo orar o no debo orar? Señor, ¿debo compartir mi testimonio con otros que no son creyentes? Señor, ¿debo dar para que mi iglesia se sostenga económicamente? No tienes que preguntarle eso ya lo ha dicho. ¿Entendés lo que quiere decir? Si Dios nos ha dado instrucciones, sí que tenemos autoridad para decir en fe en lo que Dios ha dicho. Pues lo vamos a hacer y responder a ellas con obediencia y con fe. Por la fe se creen cosas, por la fe se hacen cosas y también por la fe pasan cosas. Implica creer cosas, confiar en esas cosas, obedecer a esas cosas, aunque no entendamos siempre cómo va a pasar. Así que tú y yo, y ya termino, estamos en el mismo punto en el que estuvieron los hijos de Israel ante esas grandes murallas. Ahora nuestras murallas son otras, ¿de acuerdo? Pero pueden ser murallas imposibles. Murallas imposibles. Hoy estaba leyendo un estudio que se ha hecho sobre la religiosidad en España y está decayendo tremendamente a nivel de catolicismo y todo eso, pero cada vez la gente cree menos en Dios, ¿no? O sea, dice uno, Señor, estamos en un contexto de que cada vez es más adverso en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es una muralla. Eso es una dificultad que enfrenta nuestra fe. ¿Vamos a seguir hablando si no me van a hacer caso? Si esto no sirve para nada, ¿me entendéis? ¿No? Pues por la fe tenemos que seguir predicando, por la fe tenemos que seguir asistiendo a la iglesia, por la fe tenemos que seguir adorando. Por la fe tenemos que involucrarnos en un grupo pequeño, por la fe tenemos que apoyar nuestra iglesia económicamente, por la fe tenemos que servir en un ministerio sin abandonar y desfallecer, y lo hacemos porque Dios nos ha dicho qué es lo que hay que hacer. Y respondemos en fe, en obediencia a lo que Dios nos ha dicho. Así que hace falta fe personal, ¿de acuerdo? Es importante que tú tengas fe personal, que tú sigas alimentando tu fe, que tú sigas en fe haciendo lo que hemos dicho que hemos de hacer, viniendo a la iglesia, adorando al Señor por fe, dando por fe, sirviendo por fe, todo eso, ¿no? Pero también es importante la fe de la iglesia, que no sea la fe de dos, como Josué y Caleb, sino que sea la fe de todo el pueblo, la fe de toda la iglesia. ¿Somos una iglesia fuerte en fe? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos crecer para que nuestra fe comunitaria sea cada vez más consistente, sea cada vez más robusta? Hace falta la fe de la iglesia. Y mira, pase lo que pase, suceda lo que suceda, la respuesta siempre ha sido, es y será la misma. El creyente y la iglesia se va a ver delante de muros, como los de Jericó. Pero la respuesta va a ser siempre la misma. Creer lo que Dios dice, obedecer lo que Dios dice, actuar con fe y Dios hará lo que tenga que hacer. Dios hará el resto. Esa es la vida de fe. ¿De acuerdo? Dios ha dicho algo, nosotros lo creemos, actuamos en consecuencia y dejamos que Dios derribe delante de nosotros aquellos obstáculos que nosotros no podemos derribar por nosotros mismos. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. O sea, piensa en tu muro, piensa en tu obstáculo, en tu dificultad, ¿no? Y haz lo que Dios... Es que mis hijos no vienen a la iglesia. Bueno, ¿qué tienes que hacer tú? Sigue orando por ellos.
¿no? Es que mi marido no es creyente o no siente la fe como la siento yo. ¿Qué puedo hacer ante ese muro que tú no puedes cambiar? ¿Qué te dice la Biblia que hagas, no? Que ores por tus hijos, que ores por tu marido, que te comportes de la manera correcta, que no los tropees todavía más y que dejes que Dios haga aquello que tenga que hacer. ¿Entendéis? Dios ha dicho, nosotros lo creemos, actuamos en consecuencia y Dios hará el resto. Porque por la fe no solamente se creen cosas, sino que por la fe también se hacen cosas y por la fe de las cosas que hacemos también pasan cosas. ¿A que sí? Y yo me pregunto, ¿cuáles son aquellas cosas que quizá nos perderíamos o nos estamos perdiendo porque no tenemos la fe que deberíamos tener, ¿no? Para que esas cosas pasasen? Pues que el Señor nos ayude también a tener esperanza y alegrarnos como Dios interviene como un Dios poderoso que hemos cantado antes, ¿no? En nuestra realidad y nuestras dificultades. Amén. Señor, te damos gracias por esta historia, Señor, porque es extraordinaria como tú haces algo que nadie podía esperar, pero que así fue. Y, Señor, esto alimenta nuestra fe. Esto, Señor, nos hace tener la convicción de que tú eres un Dios poderoso, que tú puedes cambiar las cosas que nosotros no podemos cambiar. Queremos, por lo tanto, hacer lo que tenemos que hacer, crecer en nuestra fe a nivel personal y también a nivel comunitario. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay un artículo de las investigaciones que se han hecho en la ciudad de Jericó, que yo he mencionado, otras no, pero es un artículo muy interesante acerca de cómo la arqueología está dando la razón a los hechos que la Biblia menciona. Si alguien tiene interés, yo se lo puedo pasar.